Muy buen día, estudiantes de grado séptimo. Sean ustedes a este video tutorial del cuarto periodo, donde podrán aclarar un poco más las temáticas que hemos visto en este periodo y así aclarar dudas. Vamos a empezar a observar nuestra presentación en el que nos va a guiar por esas temáticas paso a paso, donde le voy a dar explicación. Venimos trabajando el tema de la excreción. ¿Y qué es la excreción? Pues sabemos que la excreción es una función mediante los cuales los seres vivos eliminan desechos metabólicos. Y estos a su vez ayudan a regular la composición electroquímica de los fluidos intra y extracelulares, quiere decir dentro de la célula y fuera de ella, asegurando así sus funciones vitales, haciendo que todos los organismos, todos los seres vivos funcionen de la mejor manera. Todos los seres vivos realizan esa función de la excreción y es vital. Esta es una función vital que tenemos todos los seres vivos. Una vez fuera de las células, esas sustancias de excreción abandonan el cuerpo de los organismos a través de diferentes mecanismos fisiológicos, pues depende del tamaño que tenga el mismo organismo, el medio en el que viven, los sistemas de transporte con los que cuentan y la naturaleza de las sustancias excretadas. Aunque todos los seres vivos realicemos ese proceso de la excreción, hay una que otra variable dependiendo de su composición. ¿Cuál es la finalidad de la excreción? Como ya lo hemos venido diciendo, es eliminar sustancias de desecho, expulsar todas esas sustancias, toda esa basura, todo eso que ya nuestro cuerpo o el cuerpo de cualquier ser vivo no necesita. Regular la concentración de sales y de otras sustancias presentes en la célula. La célula, aparte de eliminar esos desechos, también tiene pendiente y está presente en ese proceso de regulación de las sustancias. ¿Para qué? Para que no se deshidraten y tampoco para que se retengan esos líquidos que no son necesarios. Mantiene un equilibrio hídrico, regula la cantidad de agua que entra y sale del organismo. Entonces, esa es la finalidad de la excreción. ¿Qué se expulsa? ¿Qué expulsamos? Dependiendo también del ser vivo al que estamos hablando, se desechan diferentes sustancias, pero en sí hay unas sustancias principales. Las sustancias residuales se producen dentro de las células durante el proceso como respiración celular y el metabolismo de las proteínas. Ya hemos relacionado que la respiración celular, aparte también de ser un proceso vital, produce una sustancia de desecho que es la que también va a ser expulsada. Durante la nutrición, también nuestras células realizan un trabajo referente a ese metabolismo. De ese metabolismo también genera un desecho y eso es lo que expulsamos. Las células no pueden reutilizar esos residuos porque algunos de ellos son altamente tóxicos y las puede dañar. Entonces es muy necesario que sean eliminados, que haga un buen proceso y las saque de allí para que no le afecte. Todos los seres vivos producimos diferentes desechos metabólicos. Puede ser dióxido de carbono, el agua o desechos nitrogenados que más adelante vamos a empezar a especificar cada uno de ellos. Dentro de la célula, en la excreción celular, entonces como veníamos mencionando, esas sustancias son provenientes de esos procesos químicos metabólicos, ya lo dijimos, en la respiración o en la nutrición. El dióxido de carbono, el oxígeno, el amoníaco pueden atravesar la membrana celular espontáneamente en un proceso conocido como difusión. Y es esta imagen que tenemos aquí, que es un transporte activo que sucede en la célula mediante la membrana celular, mediante esa capa lipídica que permite el paso de sustancias que pueden atravesar la membrana celular. Pero hay otras sustancias que no pueden atravesar esa membrana porque son de gran tamaño. Entonces, necesitan consumo de energía o algunas proteínas transportadoras que le permitan pasar dentro de esa capa lipídica que la tenemos aquí. Entonces, aquí vemos que este es un transporte activo
donde se consume energía para que esas grandes sustancias atraviesen la membrana celular y puedan ser expulsadas de ella. En la célula existen unas estructuras especializadas para realizar ese proceso de excreción y son las vacuolas. Son las que van a recoger todo ese contenido de desecho, lo van a almacenar y se arriman a la pared celular, a esa membrana celular, para poder ser expulsado al fluido extracelular. Recordemos que son las vacuolas las encargadas de ese proceso de excreción celular, ayudada por la membrana celular, que es la que permite el paso. No podemos dejar la basura mucho tiempo en nuestra casa, porque empieza a haber mal olor, generar mosquitos o incluso desechos líquidos. Lo mismo sucede en las células y en cualquier organismo. Es necesario que se expulsen todos los desechos, porque si no, van a empezar a afectar. En las plantas también sucede un diferente tipo de excreción, siendo la célula encargada de excretar todas esas sustancias que suceden por la respiración, por la circulación, la absorción de nutrientes o la fotosíntesis. Las plantas desechan grandes sustancias que pueden ser muy útiles para nosotros. Y ellas tienen diferentes órganos especializados en esa excreción. Tenemos los estomas, aquí está la primera imagen. Los estomas los encontramos siempre en la parte de abajo de la hoja, en el embés. Son pequeñas aberturas, se abren y se cierran, permitiendo el paso de esas sustancias de desecho. Tenemos también las lenticelas, que están ubicadas en los tallos de las hojas y en parte de la raíz. También son pequeños poros, incluso algunos son visibles, que se abren y se cierran también para permitir el paso. Tenemos también los pelos absorbentes de la raíz. Tenemos los osmósforos y nectarios que se encuentran en las flores, también excretando diferentes sustancias. De la excreción de las plantas se obtienen gran cantidad de productos que son muy útiles para los humanos. Por los estomas se excreta el oxígeno y el dióxido de carbono. Y las hojas transpiran también agua. Tenemos también otros productos que son los taninos, los aceites esenciales o el látex. Los taninos son utilizados para la elaboración de vino o curtiembres. Los aceites esenciales, la elaboración de compuestos químicos, podríamos mencionar que son esas grandes cantidades de aromas, también que hace parte de la perfumería, de la aromaterapia, se obtiene mediante esos aceites esenciales. También otros compuestos químicos. De las plantas también podemos extraer el látex. El látex es una sustancia líquida, por ejemplo, el caucho, del cual se puede obtener la goma de mascar o el chicle. O de la amapola también se extrae una sustancia de látex, que es el opio, que es el que se usa lastimosamente para la creación de drogas alucinógenas. Entonces, las plantas nos brindan grandes productos de desecho que pueden ser útiles para nosotros. Cabe mencionar que las bacterias, los protozoos o esos seres vivos unicelulares también nos presentan y nos dan diferentes sustancias de desecho que pueden ser útiles. Por ejemplo, de las bacterias anaerobias se puede obtener una sustancia de desecho que sirve para la preparación de los yogures o del vinagre. Así como también pues, se obtienen sustancias tóxicas que pueden dañar nuestro organismo. Tengamos en cuenta que no todas las sustancias de excreción son buenas para el hombre, también nos pueden hacer daño, pero de aquellas buenas pues se han obtenido grandes beneficios y grandes usos. Tenemos acá un pequeño resumen de esa excreción. Expulsión de sustancias, ya lo vimos, entonces que expulsamos agua, dióxido de carbono, amoníaco, urea y ácido úrico. Los microorganismos, como les estaba comentando, bien sean procariotas, protistas o hongos,
excretan por medio de difusión, es decir, un paso a través de la membrana y excretando sustancias que son muy saludables o también pueden ser tóxicas, depende del uso que se les dé. Las plantas, ellas excretan por los estomas las lenticelas, nos pueden dar resinas, dióxido de carbono, gomas, aceites, fitohormonas, oxígeno, mucílagos, taninos, que también pueden ser usados en la industria. Y la excreción en animales, tenemos animales vertebrados que excretan a través de los riñones y los invertebrados, que ya son los platelmintos, que son los gusanos planos. Ellos tienen un sistema excretor y un órgano especializado llamado protonefidrio. Los artrópodos, que son los insectos, la mayoría de insectos, su aparato excretor tiene el órgano especializado que son los tubos de Malpighi. Los cangrejos o los crustáceos tienen su sistema excretor que es a través de glándulas verdes. Los animales más sencillos, que son las esponjas, los cnidarios, los nemátodos o los equinodermos, también tienen un sistema excretor por difusión, que es lo mismo que muy similar a las procariotas, que es a partir del paso de sustancia mediante la membrana. El sistema excretor humano. Nuestro sistema excretor está formado por el aparato urinario, los pulmones y la piel. ¿Por qué? Pues los pulmones excretamos ese dióxido de carbono. Por nuestra piel podemos excretar el sudor, ¿cierto? Nuestro aparato urinario está formado por los riñones, son 2 y están situados en la cavidad abdominal en la parte de atrás. Son en forma de frijol, pueden medir más o menos 10 centímetros aproximadamente. ¿Cómo funcionan estos riñones? La sangre entra a través de la arteria renal, llega a los riñones y esa sangre cargada de sustancias tóxicas, aquí en los riñones recorre una red muy pequeña de capilares que funcionan como filtros. Son desechos que transportan la sangre y ahí en ese filtro queda retenido en el riñón todas estas toxinas, formándose la orina, la cual es transportada por las vías urinarias, que son los uréteres, almacenados en la vejiga para luego ser expulsados por la uretra. Así es como funciona nuestro sistema excretor y el de la mayoría de los vertebrados. De la excreción de los animales encontramos diferentes productos de excreción también. Tenemos productos no nitrogenados. ¿Qué quiere decir productos no nitrogenados? No contienen nitrógeno. Dióxido de carbono, su fórmula química, CO2. ¿De dónde podemos excretar ese dióxido de carbono? De las superficies respiratorias. Cada vez que expiramos o exhalamos, estamos expulsando dióxido de carbono. Por nuestra piel, cuando expulsamos el sudor, en las branquias en los peces, ¿cierto? O en la nariz, podríamos decir que también la excreción, la respiración y la expiración de pronto de cualquier otro mamífero, ¿cierto? El agua también es un producto de excreción en animales y tenemos entonces el vapor que viene siendo de forma líquida, bien sea por nuestro aparato excretor en forma de orina, de heces y de sudor. Lo mismo sucede pues en cualquier animal, en cualquier vertebrado. Los diferentes animales vertebrados también producen productos nitrogenados. ¿Cómo así nitrogenados? Estos se obtienen a través del metabolismo de las proteínas y los ácidos nucleicos que producen nitrógeno. Así como lo dice, productos nitrogenados, es porque en su composición química tienen nitrógeno. Tenemos entonces el amoníaco, la urea y el ácido úrico, que es la cantidad que contienen los diferentes sustancias que se excretan. Entonces, ¿quiénes son los que excretan más amoníaco? Entonces vemos que son los invertebrados acuáticos, que son, la mayoría son peces. La urea
La mayoría de los animales que excretan urea pueden ser tiburones, algunos peces marinos, anfibios y mamíferos. Y el ácido úrico, reptiles, insectos y aves. Tengo aquí en esta imagen, vemos la fórmula química del amoníaco, de la urea y del ácido úrico. Podríamos decir que HNH3, CONH2. ¿A qué hará referencia esto? Resulta que para llegar a esta fórmula química, para poder conocer las sustancias químicas que tenemos en nuestro organismo, tanto de desecho como todo lo que consumimos, absolutamente todo está compuesto de moléculas, esas sustancias químicas que existen en la naturaleza. Y es aquí donde vamos a pasar a nuestra siguiente temática, tabla periódica de los elementos. De pronto, en alguna vez de nuestra vida escolar hemos observado y visto la tabla periódica, ¿cierto? En esta tabla periódica se encuentra reposado ahí de una manera tan organizada todos los elementos químicos que encontramos en la naturaleza. Absolutamente todos los elementos que vemos aquí en esta tablita son los que encontramos en cualquier parte de la naturaleza, que ellos se han unido, han hecho alianzas, enlaces para formar los diferentes compuestos que tenemos, como lo veíamos ahorita, la urea, el ácido úrico, el amoníaco. Entonces, esos enlaces, esos elementos se han unido mediante enlaces, ¿para qué? Para formar otras sustancias que también pueden ser buenas o malas para según el uso que se le dé. ¿Listo? Entonces, es importante conocer esa tabla periódica. ¿Qué significa de pronto NH? ¿Qué significa CO? ¿Cierto? Es necesario saber y comprender ese lenguaje químico. Lo vemos y lo podemos aprender mediante la tabla periódica. En esta tabla periódica y en cualquier otra tabla periódica vamos a ver que está organizada por diferentes colores, diferentes materiales en la cual está organizada. La organización básica de toda tabla periódica es así. Si podemos analizar aquí este color verde, nos está mostrando que estos elementos son no metales, otros no metales. ¿Sí? Estos que tenemos acá son no metales y estos que tenemos acá son metales. Tenemos gases nobles, tenemos elementos que se presentan en forma sólida, en forma líquida o en forma gaseosa. Vamos a ver cómo se conforma esta tabla periódica y cuál es la mejor manera de conocerla. Se le dio un nombre a los elementos químicos. La tabla periódica ha cumplido 100 años de su elaboración y ha sido un elemento tan útil para el manejo de la química que realmente es asombroso cómo está nombrada y organizada. El nombre de cada elemento químico proviene de origen latín o griego. Está relacionado con el lugar que se descubrieron o la propiedad característica del descubridor o el nombre de los astros. Entonces, por eso es que tenemos nombres tan raros. Entonces, podríamos ver el germanio, que se descubrió en Alemania. El selenio viene de la palabra selen, que hace atribución a la luna. El berilio, que se obtiene en la esmeralda de color verde. El oro viene de la palabra aurum, que significa aurora resplandeciente. Entonces miremos acá algo notorio en el oro. El símbolo es AU, porque viene de aurum. El polonio, de Polonia, honor a una científica polaca, Marie Curie, que fue la que descubrió este elemento. Y así con todos los elementos químicos que contiene la tabla periódica. Características generales de la tabla periódica. Tengamos en cuenta que la tabla periódica que estamos usando hoy en día es una tabla larga. Miremos que en la parte de abajo hay dos columnas, dos filas, las cuales vienen y parten desde aquí. Si las pusiéramos aquí donde son, realmente sería una tabla muy larga que no cabría casi en una hoja. Entonces, por eso se ha organizado de esta manera. En la figura, entonces, aquí mostramos las características generales de la tabla periódica, elementos y hace parte a su nomenclatura. Entonces, aquí tenemos elementos típicos, son estos dos primeros
periodos que tenemos acá, metales de transición, elementos principales, los tenemos aquí. Entonces es como funciona la tabla periódica. La tabla periódica está organizada en periodos y en grupos. Tengamos en cuenta que en la tabla periódica los elementos están ordenados de forma que aquellos con propiedades químicas se encuentren semejantes, se están situados cerca uno del otro. Periodos va de forma horizontal y en total son 7 periodos. Me devuelvo un poquito y aquí los vamos a mirar. Va así, de forma horizontal. Los elementos se distribuyen en filas horizontales llamadas periodos, pero los periodos no son todos iguales, sino que el número de elementos que contienen va cambiando y aumentando al bajar la tabla periódica. Si miramos en el primer periodo, solo tenemos 2 elementos, el hidrógeno que está aquí y el helio que está aquí ubicado en el primer periodo. Solo 2 elementos tiene el primer periodo. Y asimismo va bajando y no son iguales, el número va cambiando. Y los grupos, vuelvo y repito, los periodos son 7, recuerden. Los grupos son columnas de la tabla que reciben el nombre de grupos. Existen 18 grupos, enumerados del número 1 al 18. Los elementos situados en dos filas fuera de la tabla pertenecen al grupo 3. En un grupo, las propiedades químicas son muy similares porque todos los elementos del grupo tienen número de electrones en su última o última capa. Entonces, los grupos van de arriba hacia abajo en manera vertical. Y como decía la lectura, son 18 grupos. En algunas tablas periódicas los podemos encontrar en número en normales o en números romanos. ¿Sí? Mencionando que son 18 grupos que van de arriba hacia abajo. El que estén ubicados por grupos de esta manera quiere decir que tienen características similares. Y aquí nos habla de los electrones en la última capa. Recuerden que los átomos están conformados por protones, neutrones y electrones. Y los electrones son tan organizados que ellos se organizan en capas, como un sistema solar. Y al organizarse como un sistema solar, siempre en el último aro, en la última capa, va a existir la misma cantidad de electrones. Quiere decir que por ser el primer grupo, aquí en todos estos elementos, en su última capa, va a haber solo un electrón. Lo mismo pasaría en el grupo 2. En esta última capa tienen en el último aro, en la última capa, 2 electrones. Esta es parte también de la organización. Entonces recordemos, periodos de manera horizontal y grupos de manera vertical. Periodos son 7 y grupos son 18. Vamos a la siguiente. Símbolo. Todos los elementos tienen un símbolo, un nombre del cual pues se les ha nombrado, ya lo vimos anteriormente, que fue según la persona que lo descubrió o simplemente que viene del griego, la palabra la cual lo nombra. Este reconoce un elemento universalmente, sin necesidad de utilizar su nombre completo. Se dice lo mismo aquí que al otro lado del mundo. Se utiliza el mismo símbolo. Está formado como máximo por 2 letras. La primera letra siempre va en mayúscula. Por ejemplo, el oro. El símbolo del oro es AU. Entonces, la primera va en mayúscula, escribo A mayúscula, y la última va en minúscula, escribo la U minúscula para nombrar al oro. Representa una abreviación del nombre original del elemento o del origen latino. Ya lo habíamos visto en la otra diapositiva. Es importante que cuando escribamos esos diferentes elementos utilicemos la mayúscula y la minúscula, porque si cambio, si varío de posición, estoy de pronto nombrando otro elemento del cual no quisiera nombrar, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta esta norma. Mayúscula, la primera y la última minúscula. Si solo tiene una letra, por ejemplo el oxígeno, que es la O, entonces yo sé que esa O se va a escribir siempre en mayúscula. El número atómico.
¿A qué hace referencia ese número atómico? El número atómico, entonces, es la cantidad de protones que conforma el número de un átomo. Les decía yo hace un momento que cada átomo está formado por protones, neutrones y electrones. Entonces, ese número atómico, cantidad de protones que contiene ese átomo, se representa normalmente con la letra Z, cuando yo, digamos, escriba hidrógeno Z1. Yo estoy diciendo que el hidrógeno tiene el número atómico 1. ¿Por qué Z? Porque proviene de la palabra alemán sal, que significa número. Recordemos que entre un átomo hay básicamente 3 tipos de partículas, ya lo habíamos mencionado, protones, neutrones y electrones. En el núcleo se encuentran los protones y los neutrones, que poseen la mayor cantidad de masa del átomo. Por ello, se suma la suma del número atómico. Y el número de neutrones da la masa de un átomo. La suma del protón, del neutrón y de los electrones me da la masa atómica. Y aquí vemos en esta imagen, y siempre lo vemos así. El número más grande que tiene el elemento al lado es el número atómico. Incluso este número atómico me ayuda a organizar y le ayuda a los científicos a organizar esta tabla periódica en ese orden. Todos los átomos del mismo elemento tienen el mismo número de protones. El número atómico es el número de protones en el núcleo del átomo y se utiliza para identificar y definir cada elemento. Entonces, si yo sé, por ejemplo, vamos a pasar aquí a esta tabla periódica, vamos a mirar, por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno tiene número atómico 8. ¿Qué me indica eso? Que tiene 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones. Ese es el número atómico del 8. Ya la suma de todos esos es el que me va a dar la masa, el peso atómico, la masa atómica, que es la que se encuentra aquí abajo, que es 15.99. ¿Listo? Volvemos otra vez a esas sustancias de excreción. Esas sustancias que excretamos son varias, pero en sí tomé estas 3, amoníaco, urea y ácido úrico. Cuando estoy hablando de amoníaco, estoy nombrando NH3. Vamos a mirar que N hace referencia al nitrógeno y H al hidrógeno. Aquí tenemos H, significa hidrógeno, ¿cierto? ¿Por qué este 3? Porque este 3 me está mencionando que yo tengo 3 átomos de hidrógeno, una temática que vamos a ver después, que son los enlaces, cómo se unieron esas diferentes moléculas, esas diferentes sustancias para formar toda esa molécula del amoníaco. Interesante conocer qué es C. Cuando estoy hablando de C, estoy hablando, entonces lo ubico aquí y des en cuenta que está en mayúscula. Quiere decir que C es una cosa, O es otra cosa, N es otra cosa y H hace referencia a otra cosa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo hubiera escrito la C mayúscula y la O minúscula, ya no estuviera hablando del carbono, sino estoy hablando de otro que es el cobalto y tendría un grave error, simplemente por mala escritura. Entonces, C mayúscula hace referencia al carbono y O mayúscula hace referencia al oxígeno. N hace referencia al nitrógeno y H hace referencia al hidrógeno. Vamos a ubicar cada uno de estos elementos según lo que hemos aprendido. El C, nombre, carbono. Número atómico 6. ¿Qué me quiere decir? Que tiene 6 protones. ¿En qué grupo se encuentra el carbono? El carbono se encuentra en el grupo 14, que va de manera vertical. ¿En qué periodo se encuentra el carbono? El carbono se encuentra en el periodo número 2. Segunda filita de manera horizontal. ¿Listo? Vamos al oxígeno. El oxígeno, entonces, ¿en qué grupo se encuentra? En el grupo 16. ¿En qué periodo? También en el periodo 2. ¿Cuál es el símbolo? La O mayúscula. ¿Cuál es su número atómico? Tenemos que es el 8.
Estas son características generales de la tabla periódica que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Para qué? Para empezar a conocer esas fórmulas químicas que necesitamos empezar a trabajar y empezar a conocer. ¿Qué quiere decir este C5? Normalmente encontramos el 5 más pequeño, pero aquí por este programa pues no permite hacerlo más pequeñito, es la C y el 5 quiere decir que hay 5 átomos de carbono para poder formar esta molécula de ácido úrico. 4 átomos de hidrógeno, 4 átomos de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno para formar una sola molécula de ácido úrico. Bueno, esta ha sido pues la explicación que tenemos el día de hoy. Espero pues que hayan podido aclarar un poco más la temática, fortalecer un poco más el tema de excreción, relacionarlo con la tabla periódica para así poderlo poner en práctica y dar mayor entendimiento al tema. Listo, chicos, muchísimas gracias por la atención y nos vemos en otra ocasión. Que estén muy bien.